Y seguimos acompañándolos en esta edición de Una de Cal y Una de Arena. Tenemos la visita a nuestros estudios de Rodrigo Becchi. Rodrigo Becchi, que es profesor y licenciado en Historia de la Universidad Nacional del Sur, es doctor en Arqueología por la UBA, es investigador adjunto del CONICET y además docente de la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, y también papá de Amelia, ¿no? Amelia Becchi, que seguramente estará escuchando al papá, digamos, contando, bueno, en este caso, Rodrigo, bienvenido en principio, ¿cómo estás? Gracias, Juan Diego. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, Vamos a hablar de distintos temas, pero particularmente en principio eh, sabemos de tu vínculo con las instituciones de nuestro medio y también esto ha llevado a escribir algunos libros, ¿no? Algunos libros que tienen que ver con instituciones que seguramente tienen que ver también con la relación, ¿no? Vemos un hermoso libro, lo voy a mostrar a cámara. Seguramente los hinchas del Depor lo van a identificar. Rodrigo, contanos un poco cómo surge, digamos, esto de brindar tu trabajo a las instituciones, en este caso deportivas, educativas, bueno, y también instituciones que tienen que ver con bueno, la asociación italiana en este caso. ¿Cómo surge, digamos, cómo se van dando estos pasos? Bueno, es un proceso un poco raro, pero también tiene que ver con la idea de que al ser formado en universidades públicas y al trabajar en organismos públicos es parte de la evolución que uno hace como trabajador y como investigador a la sociedad. En estos tres casos se dieron por pedido de las instituciones, por afinidad. En el único caso, la historia de la escuela agropecuaria, que fue el último, porque no fui ni docente ni tampoco alumno de la institución, pero entendía que era también sumamente importante poder colaborar de alguna manera en su 50 aniversario y relatar un poco en todos los casos la historia de estas instituciones y pensar también en lo importante de la construcción que tienen estas instituciones a lo largo del tiempo. En todos los casos, da esa coincidencia, pero creo que es importante destacarlo, responde a la necesidad de contar una historia de construcción colectiva, ¿sí? De buscar entre diferentes personas solucionar algún problema o encontrarse de alguna manera. De la escuela agropecuaria, la necesidad de una comunidad que necesitaba una escuela que pueda formar estudiantes y alumnos en las tareas rurales, pero además pensando en su formación profesional más adelante, por lo cual hubo un pedido comunitario enorme, sobre todo de las cooperativas, lo mismo la Asociación Italiana, que era... Solidarios y fraternos se llama, ¿no? Claro. ¿Cómo surge este título, no? Porque, digamos, habla mucho de esta colectividad, ¿no? Porque tiene que ver justamente con eso, con la necesidad de, en una comunidad que era absolutamente nueva, pensemos que aparece en 1895, Suárez estaba en plena construcción, era una comunidad todavía muy pequeña, cosmopolita, porque de hecho los italianos tampoco eran los mayoritarios en la comunidad, y eran parte de al menos una decena de nacionalidades que estaban viviendo en Coronel Suárez en ese momento. Uno, al analizar el censo de ese año, 1895, ve hasta estadounidenses, por ejemplo. Uruguayos, estadounidenses, por supuesto, franceses, alemanes, rusos en general, que rusos incluía no solo los alemanes del Volga, sino la comunidad de judíos que estaba siendo incipiente en ese momento en Coronel Suárez, por supuesto vascos, españoles. Entonces los italianos eran todavía un grupo pequeño, pero muy fuerte, que empezaban a construir su comunidad acá. Y
en realidad tienen el mismo punto en común que el resto de las asociaciones de socorros mutuos. Al carecer de un Estado que pudiera cubrir necesidades básicas como era salud, educación y en muchos casos los costos de sepelio, la única opción era unirse. Entonces, por eso Solidarios y Fraternos, porque en realidad nacen con la necesidad de agruparse para construir un núcleo propio dentro de una comunidad que todavía les era ajena, construir una institución nueva, pero además ayudarse mutuamente. Y lo mismo sucedió con la Asociación Española, la francesa, la vasca, los alemanes. Había una necesidad de no solo reunirse, sino de solucionar estos problemas que frente a la enfermedad, frente a la muerte, la gente quedaba varada absolutamente, no tenía a quién recurrir. Bueno, estas sociedades cubrían ese vacío en el cuidado de la salud y en el cuidado de la educación. Por algo se llama Asociación de Socorros Mutuos, ¿no? Claro, y instrucción, porque también buscaban mantener esa tradición de origen, y en particular con la lengua, que es lo último que se mantiene. Sí, ¿no? claro. La Asociación Italiana aún sigue dando clases de italiano, de idioma italiano, y es uno de los aspectos que todavía mantiene. Pero además es interesante porque también, como ha sucedido en otros lugares de la región, y particularmente en Suárez con la Asociación Española, la Asociación Italiana, entendían que la educación era algo más que una cuestión de escolar, ¿no? No era algo más, era algo más que escolarizar a la comunidad. Y entendían, por ejemplo, en el teatro y en el cine como una forma también de educación. Por eso tenemos los cines y los teatros que tenemos hoy en Suárez, uno lamentablemente deshabilitado, pero el Cine Teatro Italia nace de ese concepto de entender que la educación va por varias vías, ¿no? Había, sobre todo en el teatro y en los espectáculos musicales y en las formas de reunión, el cine funcionó también como salón de baile durante mucho tiempo, había una forma de educación y de instrucción. Entonces, eran sociedades o son grupos que pensaban un poco más allá de lo obvio, de lo evidente o de lo inmediato. Y lo mismo sucedió con Deportivo, ¿no? La necesidad de crear también un nuevo club. Escindido. A los 100 años, ¿no? 2018 se cumplieron 100 años. Ese fue del 2018, que recuperamos la historia desde sus inicios y que también reflejan esta necesidad, no solo entendiendo al deporte como un espacio lúdico o de diversión, sino también como un lugar de aprendizaje, de contención, de familiarizarse con otros aspectos de la comunidad que no son vistos directamente. No es solamente fútbol o cualquier deporte, es fútbol también, o básquet. O hockey ahora. Bueno, ahora el hockey está siendo muy impulsado, ¿no? No era solamente el deporte por el deporte, sino entendiendo el deporte como un mediador con la cultura, entendiendo también para ese momento que la cultura implicaba no solo la parte intelectual, la parte educativa, sino también el físico, ¿no? Ese viejo eslogan de Argentinos Juniors, mente sana in corpore sano, ¿no? Esta idea de la integridad entre el cuerpo y el espíritu, que es lo que también da surgimiento al resto de los clubes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin duda. Rodrigo, y vos sos profesor de historia, licenciado en historia. ¿Cómo se sintetiza, ¿no? Porque estamos hablando de caso deportivo, 100 años, la Escuela Agropecuaria 50 años, la historia de la Asociación Italiana también desde el año 1894 al 2019. ¿Cómo se trabaja precisamente para que, por llamarle de alguna manera, las frutillas estén todas allí en un compendio, digamos, que abarca tanto tiempo y donde hay que encontrar, digamos, los hechos trascendentales de una institución? ¿Cómo se trabaja eso? Y eso con tiempo.
Básicamente Dedicación de horas y horas. es mucho tiempo. Elaborar un trabajo, un libro, sobre todo contando la historia de una institución, es sumamente dificultoso en cuanto a tiempo y búsqueda de datos. En cada uno de estos tres casos tiene sus peculiaridades y particularidades. Sobre todo en el de la Asociación Italiana y Deportivo Sarmiento, donde por diferentes razones no hay archivos profundos. Por alguna razón que todavía nunca entendimos, en Deportivo Sarmiento faltan los libros de actas desde su fundación hasta la década del 70, por lo cual había que recuperar de alguna manera toda la información. Claro. Desde las comisiones directivas, jugadores. Eso llevó mucho tiempo de revisar todos los periódicos de Suárez, todos los periódicos de Pigüé, archivos en Bahía Blanca, buscar por todos lados para tratar de armar como un rompecabezas de información. Que además había que sintetizar. Sí, claro. Porque hay que pensar que en una institución deportiva como lo es el club, pasan miles de personas a lo largo del tiempo, tanto socios, dirigentes y por supuesto jugadoras y jugadores. ¿Y cómo se sintetiza eso? Más que nada en un club que es como Deportivo, que es un club con fútbol. Muchas veces se hacen historias de clubes solamente vinculados al fútbol o en una práctica deportiva. Acá tenemos a lo largo de la historia una decena de prácticas deportivas que incluye desde la gimnasia hasta las que están en la actualidad: hockey, fútbol, básquet, bochas, vóley. En cada año pasan decenas y centenares de personas. Entonces es complejo armar esa síntesis. En una campaña, por ejemplo, que se sale campeón, bueno, hay que hacer estadísticas. Esas estadísticas implica cada dato trabajarlo de alguna manera. En el libro de la Asociación Italiana lo mismo, se perdieron todas las actas originales hasta el año 33, que es el último incendio. Entonces tampoco teníamos registro de quiénes habían sido las autoridades. Y qué contar también de cada institución. ¿Cuál es el meollo? Como vos decís, ¿cuáles son las frutillitas? ¿Cuáles son los aspectos ¿Qué es lo que nos puede faltar? Claro, ¿qué es lo que nos puede faltar? Eso implica también hablar y trabajar mucho con el resto de la comunidad, claro, ¿no? Con la gente que está en las instituciones, que ha pasado. Entonces, implica no solo el trabajo documental en papel, en los diarios, en los libros de actas, sino también muchas entrevistas orales, charlar con el vecino, que se acuerda que su abuelo le contaba, entonces eso, buscarlo en los datos, ver si el dato es real, si existe o no, buscarlo en los periódicos o en los libros de actas. Es un trabajo de construcción de casi como un rompecabezas. Bien. Que se va armando también a medida que uno lo va escribiendo, ¿no? Bien. Rodrigo Becchi, y también has hecho un trabajo que está, digamos, en el mundo digital, ¿no? Que habla de la historia de los orígenes del peronismo en Coronel Suárez, que se llama El difícil equilibrio del consenso. Que fue escrito, digamos, ¿en qué año? ¿En qué año lo pusiste, digamos, a disposición de los lectores? Ese libro, en realidad, es una pequeña publicación que salió digital por la Universidad Provincial del Sudeste, la UPSO. Está online. Es un trabajo que nace en el año 2004, en realidad una presentación en un congreso que se realizó acá en Coronel Suárez, que era el Congreso de los Pueblos, de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, y que fue sumando información y pude terminar de sintetizarlo de alguna manera y salió en esta publicación pequeña que cuenta sobre la historia del peronismo en Suárez entre 1943, es decir, a partir del golpe de ese año, hasta el año 52, más o menos. Traté de armar una historia sobre la parte más institucional, ¿no? La parte más partidaria, con los enfrentamientos internos, las discusiones regionales y demás, con
la particularidad de una historia sumamente compleja y que tiene como disparador una nota que se publica en el periódico El Imparcial, un día después de que fue electo Schwing como intendente, fue el primer intendente peronista, y donde publican una fotografía de una comida, un asado, donde todos los participantes, una parte importante, está realizando un saludo nazi en el pueblo San José. Y eso ¿ubicás el año, digamos, aproximadamente? Año 45. Año 45. Año 45. 44, 45, la foto... En un momento muy álgido, ¿no? De lo que significaba, digamos, el nazismo en el mundo, ¿no? En el mundo. Que funcionó como lo que decimos hoy, un carpetazo. Fue absolutamente una jugada política que nosotros analizamos, que fue hecha no solo por El Imparcial, que en ese momento respondía a los intereses de la Unión Cívica Radical y los conservadores, sino de otro grupo interno de espacio peronista naciente, lo cual me pareció fantástico como historia para entender cómo se desarrolla también la historia de los partidos políticos. Sí, digamos, y situaciones de... si se quiere, tan vigente, ¿no? Digamos que claro, uno dentro de un espacio o con los espacios adversarios, siempre hay, digamos, alguna cuestión que al ciudadano desprevenido, bueno, digamos, quizá no interpreta cuál es el trasfondo, ¿no? Que de qué lado viene esa información. Claro, y además para entender la diversidad de opiniones políticas que había dentro de ese naciente peronismo, porque en realidad sirvió para muchos para tildar todo el peronismo de nazi. Claro. Y en realidad era mucho más complejo, muchísimo más complejo. Tenía que ver con una construcción de poder que trascendía lo local. Pero también sirvió para ver algo que hasta este momento no me había dado cuenta, que era la importancia política que empiezan a tener las colonias alemanas en Coronel Suárez a partir del peronismo. Es el peronismo el que le da voz a los pueblos alemanes, políticamente. Hasta ese momento habían quedado relegadas y no habían tenido peso político, ni siquiera eran consideradas políticamente. Por la misma forma de desarrollo de la política hasta el año 43, con la década del 30, con la década infame, incluso antes, el peso estaba dado en Coronel Suárez, en Piñeiro, en Santa Ana, en la zona de Santa Ana, que eran los bastiones conservadores y que tenían que ver con los trabajadores rurales. Es el peronismo el que le empieza a dar votos a los alemanes voz y voto a los alemanes del Volga. Bien. Amplía, realmente eso es un logro de ese momento, ampliar el consenso democrático, porque más allá de esto que cuento como disparador, después lo que se ve es un proceso de construcción de política real, que se da a partir de ese momento. Exactamente. Es interesante, digamos, ver esa mirada además de lo local. Independientemente de la asociación que se pueda hacer, sí, digamos, a través de la historia posterior, a través de general Juan Domingo Perón, digamos, sí hubo, digamos, una vez concluida la guerra, hubo, digamos, dirigentes nazis que llegaron a la Argentina, digamos. Digo esto para hacer la salvedad, en el sentido que después en la Argentina tuvimos, digamos, nazis que llegaron y se instalaron en la Patagonia particularmente, y también, bueno, en otros puntos del país. Rodrigo, y bueno, y además, digamos, es interesante también decir que, bueno, en el caso del peronismo, bueno, del 2004 ya han pasado 2 décadas, ¿no? Con lo cual seguramente habrá próximamente material para incorporar, para actualizar, digamos, hasta estos días, ¿no? Sí, es parte de los trabajos pendientes. Claro. En realidad mi trabajo se centra en las investigaciones para la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, lo que se conoce como el CONICET,
que es mi trabajo fundamental, y en otro área que es la arqueología. La Exactamente. historia local termina siendo casi como un hobby, Claro. ¿no? A pesar de que inicié mis trabajos como historiador y tengo además publicaciones que también están online Ujú. sobre otros aspectos de la historia de Suárez, sobre Antonio Bagué, ¿Cómo te sobre, encuentran en, digamos, eh, toda mi información es pública, así que ponen mi nombre y ponen, en el caso de Bagué, Ujú, o nazismo o ujú, peronismo, ahí aparecen estos trabajos, ujú. y si no, la misma página del CONICET Bien. tiene acceso a todo mi trabajo más particular, que tiene que ver con el estudio de las poblaciones originarias en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires Ujú. y parte en el río Salado, pero por lo general es casi todo del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y ver diferentes investigaciones. Así que está todo online. Bien. Bueno, adaptado a estos tiempos, ¿no? Rodrigo Becky, y te, digamos, convoco para una próxima entrevista precisamente para hablar de la arqueología, ¿no? Que es tu otra profesión, y tu vínculo con el CONICET. Pero ahora me quiero detener en tu trabajo vinculado al museo de Coronación, un museo que los orenses nos merecemos, ¿no? Nos merecemos en el sentido de que, así como es bueno rescatar la historia institucional, política de nuestra comunidad, digamos, también es importante que Buenos Aires tenga un museo y que ese museo, digamos, lo tengamos cuidado, que ese museo trascienda, y además es también una forma de quien venga a visitarnos y nosotros mismos conocer nuestra historia. Creo que esto es importante y sabemos que hay alguna novedad en esa dirección y en la cual vos estás trabajando, ¿no? Sí, por suerte sí. Esto tiene como una historia un poco más larga, porque en realidad estuve. El primer trabajo, ni bien egresé de la universidad, fue dirigir el Centro de Investigaciones Históricas por un breve tiempo, entre el 2004 y el 2005. Luego me salió la oportunidad de hacer el doctorado y bueno, fue una oportunidad que no pude desaprovechar. Después se fue dando mi vida profesional por otro lado. Eh, el año anterior, 2023, desde el municipio me convocan ante la posibilidad de poder conseguir como nuevo espacio del museo el viejo edificio o el antiguo edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 48 de la calle Sarmiento. Ujú. Eh, Frente a esa posibilidad se me solicita que haga un informe técnico de probabilidad de uso, si es adecuado, si era acorde, cuáles eran los pros y los contras de ese edificio. Y también se me hace la propuesta de poder establecer algún tipo de contacto laboral para comenzar a retomar la idea de armar una muestra museográfica en ese espacio. Ante lo cual, bueno, se dio la posibilidad también primero de convocar personal municipal acorde, ¿no? Con formación técnica y profesional adecuada, y la posibilidad también de firmar un convenio entre el CONICET y el municipio de Coronel Suárez, que es lo que estamos ahora finalizando, que supongo que ya en este mes ya tendrá firma definitiva, y que va a permitir hacer el asesoramiento técnico para poder armar la muestra. Ya estamos trabajando igualmente en una muestra que la idea es que sea una muestra temporal, la primera muestra. Temporal me refiero a no la definitiva, ¿sí? Sino algo que esté un tiempo, pero mientras se va preparando esa muestra que sintetice un poco la historia de Coronel Suárez. Acá la muestra va a ser sobre la historia de la música en Coronel Suárez, lo cual es una historia sumamente rica que tenemos también olvidada y que pensamos que es importante también para rescatar diferentes aspectos de nuestra historia comunitaria. No solo porque hay una fuerte tradición musical en Coronel Suárez, ya desde cuando Suárez era Sauce Corto, sino también para rescatar nombres que están olvidados. Hay músicos, compositores, artistas que
Todos recordamos a Sergio Denis, por supuesto, pero tenemos otros que han tenido En una otros importancia. tiempos, ¿no? Han tenido trascendencia nacional, pero quizá En otros tiempos, claro. no con la debida documentación precisamente para que hoy los recordemos, ¿no? Sí, en momentos donde todavía no está masificado, por ejemplo, el uso del disco o el uso de la radio, ¿no? Estamos hablando de momentos ya a mediados del siglo XX. Había que ir a ver un show en determinado lugar. Claro, o había que sentarse en la vereda a escuchar la única radio que estaba en la manzana, Sí, sí, sí. con todos los vecinos ahí escuchando la radio, o con la vitrola que podían algunos tenerla y comprar los discos y demás. Pero que no dejan de ser importantes para la historia de Suárez. Además de los grupos locales. Sí, sí, claro. Entonces, la idea es armar una muestra que recorra hasta los años 90, 2000, esa historia musical. Y bueno, estamos en ese trabajo, se está haciendo, realmente los chicos que están en el museo están haciendo un trabajo maravilloso, la verdad, muy profesional. Están aprendiendo también, porque la idea es hacer un trabajo de formación. Hacer una muestra museográfica implica mucho trabajo previo, armar guiones museográficos, entender cuál es el proyecto, escribir mucho, pensar, diseñar, buscar objetos, porque además un museo no es una acumulación de objetos, sino que hay que hacer toda una construcción con eso. Bien. Y bueno, los chicos lo están haciendo realmente bien. Y digamos, hay digamos establecido un lapso de tiempo en el cual va a estar esto ya para ofrecerle a los vecinos de la ciudad y quienes lo visiten. La idea es que antes de fin de año esté. Antes de fin de año. Antes de fin de año esté. Bien. Y yo hoy, por ejemplo, si voy al museo, ¿con qué me encuentro? No, hoy no hay museo, en tanto en cuanto los materiales están. Hay dos sectores. El sector que había estado habilitado como museo, hoy está armado como un espacio de trabajo para la muestra. Por lo tanto, esos materiales están resguardados y hay un espacio de depósito que es en una de las viejas cámaras del antiguo mercado, que tiene realmente muy buenas condiciones de resguardo y que es donde se conservó todo el material que estaba expuesto hace muchos años en el mercado. Está todo resguardado, embalado, en cajas, está prácticamente todo. Entonces no hay museo en tanto en cuanto hay una exposición. Claro. Eso es lo que se está armando. Se está armando esa muestra para moverla de ese lugar en el mercado a este espacio nuevo que está ahora en restauración y recuperación. ¿Recordamos la dirección de calle Sarmiento a qué altura? Sarmiento entre Las Heras y Avellaneda. Exactamente. Bueno, eso es muy importante, digamos, que podamos tener ese museo para bueno, conocer nuestra historia, para que las generaciones que vienen también conozcan historia de nuestra ciudad. Rodrigo, que te agradecemos tu tiempo. Te comprometo para hablar sobre, digamos, tu actividad al margen de lo que es la historia, como profesor licenciado en Historia de la Universidad Nacional del Sur, tu trabajo como doctor en Arqueología, ¿no? Sabemos que hay un trabajo muy importante, sabemos que digamos, sos investigador adjunto del CONICET, y un ente tan importante y que sabemos, así como hay otras instituciones como el INTA, que por estos días están teniendo, digamos, preocupación en función de algunas medidas que hacen que haya restricciones presupuestarias, que se habla de cómo van a continuar, no van a continuar. Entendemos que esto es un tema que preocupa a muchos investigadores, profesionales, científicos. Creo que es un tema que toda la comunidad debe estar muy atenta y debemos defender precisamente lo que hace a la investigación, ¿no? Algo tan importante para cualquier país, pero creo que en este caso para la Argentina también. Así que te comprometo para una próxima y hablamos de todo lo que tenemos en materia arqueológica en toda esta región del sudoeste de la provincia. Va a ser un placer y te agradezco enormemente la invitación y poder
charlar un poco sobre estos trabajos para la comunidad. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a auspicios y luego seguimos con el desarrollo de otros temas. Y una de arena, con la conducción de Hugo Ducart. Gran barata de la COPE. Cerveza